sesión. Son las 7:35. Vamos a continuar con la sesión correspondiente. En este momento le cedo los micrófonos al maestro Sergio Efraín Álvarez Acosta, maestro de la Universidad de Guadalajara, Universidad de Especialidades, y también miembro en su momento activo de la Administración General de Aduanas, principalmente en el área de análisis de riesgo, operación aduanera, puntos tácticos, y pues ha llevado una trayectoria por más de 12 años en la Administración General de Aduanas y también es parte complementaria de este curso, y en este momento él va a continuar la sesión y los temas pertinentes. ¿Tienen alguna pregunta, duda? Hágansela saber de favor y participen activamente. Maestro Efraín, le cedo los micrófonos para iniciar de nueva cuenta con el curso y darle continuidad a este módulo correspondiente al módulo número 1. Adelante, maestro. Ok, perfecto. Pues muchas gracias aquí al maestro Arturo Carrillo. Pues bueno, damos inicio a esta nueva temática. Vamos a estar hablando sobre los principales puertos del mundo. A través del tiempo, los puertos que más contenedores, que más mercancías van moviendo, han ido cambiando. Recuerdo yo que hace, ¿qué será? Unos 10, 15 años, pues bueno, el puerto de Singapur se estaba colocando como el puerto más importante, ¿no? Posteriormente, empieza a consolidarse China como la gran fábrica del mundo y pues bueno, ahora si nosotros echamos un vistazo a los grandes puertos, pues bueno, prácticamente todos, incluso si uno ve el top 20, prácticamente todos se encuentran en China. Todavía hace, ¿qué nos gusta? Unos 20, 30 años, cuando el maestro Arturo era niño, muy seguramente los principales puertos aún se encontraban en Europa. Muchos, eh, muchas de las características, sí, casi 16 años en Singapur, efectivamente, como ahí nos dice Montesla, ¿no? Muchas de las características o más bien del crecimiento que nosotros vemos en cada uno de los puertos mexicanos, pues precisamente va obedeciendo eh, a esa dinámica, ¿no? A partir, pues bueno, precisamente de los años 90 y mucho más, de una forma mucho más acelerada hacia el año 2000, pues bueno, el puerto de Manzanillo se empieza a consolidar como el puerto más importante de México, precisamente por el crecimiento de eh, pues sí, de esa matriz productiva asiática, ¿no? Y bueno, conforme el continente europeo pues empieza a ver reducida, pues bueno, ese dinamismo eh, productivo e incluso en cuanto al crecimiento poblacional que se ve reducido, bueno, obviamente si nosotros lo estamos comparando con Asia y en específico con el sudeste asiático, pues bueno, es de ahí de donde se explica en parte, pues bueno, el crecimiento que algunos de los puertos, en el caso mexicano, han tenido. Pero bueno, si nosotros nos vamos a los principales puertos en China, bueno, en el mundo, pues bueno, como les decía, la mayor parte se encuentra en China. Shanghai, Ningbo, Shenzhen y Cantón, pues bueno, obviamente ellos son de China, ¿no? Podríamos decir que en el top 5, la única excepción podría ser el puerto de Singapur. Sin embargo, el puerto de Singapur tiene por ahí una característica muy importante. Bueno, hay estudios que avalan que el puerto de Singapur se trata del puerto más eficiente para la carga y descarga de mercancías. Si nosotros buscamos en un mapa el puerto de Singapur, pues bueno, prácticamente va a ser un puerto, sí, muy cercano a Asia, pero podríamos decir que es una zona
prácticamente en medio de la nada. Cuando revisamos nosotros, a lo mejor eh, en, en Wikipedia, si es que lo queremos, buscar pues de esa manera, vamos a encontrar que apenas en Singapur son 6 millones 6 millones de habitantes, entre 5 y 6 millones de habitantes. ¿Sí? Entonces, pues bueno, su capacidad de consumo no es tan grande como, por ejemplo, bueno, cualquier otro puerto que pueda existir en el mundo. Incluso podríamos decir que el puerto de Manzanillo o incluso Lázaro Cárdenas tiene acceso a una mayor cantidad de personas, por lo tanto, pues bueno, podríamos, o también se establece que el puerto de Singapur, su importancia no obedece, pues bueno, a esos grandes centros de consumo. Entonces, el puerto de Singapur es un gran centro logístico. Prácticamente todas las mercancías de todas partes del mundo van y paran al puerto de Singapur. Y el incentivo para que eso pueda suceder, pues bueno, está precisamente en la capacidad logística y en esa eficiencia que anteriormente les estaba comentando. Para darnos nosotros una idea de esa eficiencia en términos logísticos, ellos pueden cargar y descargar un contenedor de 13,000 TEUs en menos de mediodía, en menos de 12 horas. Un puerto un contenedor o un buque más bien con 13,000 TEUs, que es el equivalente a 13,000 contenedores, más o menos, un contenedor estándar, pues bueno, en el puerto de Manzanillo, pues bueno, se estaría tardando un poquito más de las 24 horas en hacer prácticamente esas mismas operaciones. Y no es que el puerto de Manzanillo se encuentre muy rezagado con respecto al mundo, sino que el puerto de Singapur está tanto tecnológica como operativamente dispuestos para incluso poder aumentar aún más esa eficiencia, ¿no? Y bueno, ya cuando vemos nosotros el resto de los puertos, como en su caso, bueno, en primer lugar, que nosotros tenemos el puerto de Shanghai, que pues bueno, podríamos decir que supera al puerto de Singapur por nada más y nada menos que 6,000 TEUs. ¿Sí? Hace unos momentos, cuando estábamos visualizando el video del puerto de Manzanillo, recordamos nosotros cuántos millones de TEUs maneja. A ver los compañeros que vienen, por ejemplo, de Cancún, digo, porque los de Manzanillo inmediatamente nos van a responder cuántos contenedores o cuántos TEUs está manejando, ¿no? Digo, si estamos viendo nosotros la diferencia de contenedores o de TEUs manejados entre el puerto de Singapur y el puerto de Shanghai, que es más o menos unos 6 millones de TEUs, pues bueno, el puerto de Manzanillo maneja al año 2.5, casi los 3 millones de los TEUs. Entonces, pues bueno, podríamos decir, bueno, en 2019 se paró efectivamente, superó los 3 millones de TEUs. Posteriormente, con el tema de la pandemia, pues bueno, la operación de comercio exterior bajó sustancialmente, bajó un poquito, por así decirlo. Y pues bueno, esperemos que este año 2021 mejore un poquito la situación, ¿no? Pero digo, para darnos más o menos una idea de la diferencia entre la cantidad de mercancías que se manejan entre el puerto de Singapur y el puerto de Shanghai, pues bueno, es eh, prácticamente el doble de las mercancías que va manejando el puerto de Manzanillo, ¿no? Y pues bueno, entre el tercer y el segundo lugar, entre Ningbo y Singapur, pues bueno, son casi 10 millones de TEUs.
9 millones y medio, un poquito más, ¿sí? Y pues bueno, como les comentaba, prácticamente todos estos forman parte de China y esto se debe, pues bueno, sí, a lo que nosotros conocemos como una matriz productiva. La matriz productiva, pues bueno, es la forma en la cual las sociedades en su conjunto se van poniendo de acuerdo para poder producir los bienes y servicios, ¿sí? Entonces, efectivamente, es como el punto estratégico de puertos para descarga el puerto de Singapur, para carga y descarga, ¿no? Ahora, pues bueno, ya hablamos así a grandes rasgos, pues bueno, el puerto de Shanghai, que obedece, Ningbo, Cantón, Shenzhen, que obedece prácticamente a esa producción o productividad que existe en China, y el puerto de Singapur como un gran centro logístico, donde las mercancías de prácticamente todas partes del mundo llegan ahí para ser redistribuidas. Hace un momento, el maestro Arturo Carrillo nos había hablado sobre las diferentes rutas que pudieran estar existiendo, ¿no? Hay que pensar en el comercio o en estas rutas eh, como aquellas paradas de autobuses estratégicamente impuestas o diseñadas pues para aumentar el comercio, ¿no? Nada más que en lugar de autobuses, pues bueno, íbamos a poner a nuestros buques, ¿no? Eh, Estas rutas generalmente están diseñadas para hacer más eficiente precisamente la carga y descarga de todos estos contenedores o de todas estas mercancías y a su vez para estar agilizando el comercio internacional. Y entonces, de la misma manera en que cuando nosotros de repente, no sé, digo, ahorita yo me encuentro en Guadalajara, pero sí, y vivo prácticamente en el norte de la zona metropolitana, pero si yo quisiera a lo mejor ir hacia el centro de la ciudad de Guadalajara, pues incluso a pesar de tener automóvil, me sale mucho más rápido, más eficiente y menos costoso, a lo mejor y tomar un autobús que me deje en el tren ligero y en el tren ligero, pues bueno, ya voy y tomo yo la ruta de autobús. Tal cual, yo hago cerca de 35 minutos tomando esa ruta, cuando en el mismo automóvil, pues a lo mejor estoy tardando, a lo mejor y hasta la hora, ¿no? Por el tema del tráfico. Eh, Eso hace que sea muy eficiente para, en mi caso, pues bueno, realizar, pues bueno, ciertos transbordos, ¿sí? Si nosotros pensamos más o menos en ese mismo término para el caso de los buques, pues bueno, sin duda, si nosotros quisiéramos llevar, por ejemplo, una mercancía directamente desde Manzanillo hasta el puerto de Singapur, pues, o a lo mejor hasta India, el puerto de Chennai, lo que anteriormente era la ciudad de Madras, eh, pues como, no, como el comercio, a lo mejor y entre esta región de nuestro país, ¿sí? Y Asia no es muy abundante, ¿sí? O no ameritaría que nosotros pudiéramos estar llenando a lo mejor un buque con 3,000, 4,000, 5,000 o 13,000 contenedores, pues bueno, es más fácil enviarlos hacia ese lugar estratégico, que en este caso, bueno, podría ser el puerto de Manzanillo. Y posteriormente, como ahí van a llegar, o el puerto de Singapur, y como ahí van a llegar prácticamente buques de todas partes del mundo, pues bueno, los transbordos o ese pasar la mercancía de un lugar a otro, entonces esa es, pues bueno, prácticamente el área o la ventaja que tiene Singapur con respecto a otras partes del mundo, ¿sí? Y sí, efectivamente, podemos entender algunos puertos como ese atajo para, para darle mayor eficiencia logística.
El caso, por ejemplo, de Manzanillo, Lázaro Cárdenas o Ensenada, son ese atajo logístico para otros puertos, por ejemplo, el puerto de Mazatlán, o a lo mejor otros puertos internacionales, como pudiera ser Puerto Quetzal, ¿sí? U otros puertos en Centro y Sudamérica, ¿no? Entonces, lo que nosotros vemos es una configuración en el mundo, a lo mejor de unos 20, 30 grandes puertos donde todas las mercancías de todas partes del mundo llegan y posteriormente otros puertos a lo mejor no tan importantes, pero que son puntos estratégicos para que las líneas navieras vayan desarrollando sus rutas, ¿sí? Como lo es el caso de Lázaro Cárdenas, Manzanillo, no solamente en México, a lo mejor también tenemos San Diego, ¿sí? En los Estados Unidos, ¿sí? Portland, ¿sí? Entonces, pues bueno, estas rutas son diseñadas precisamente para agilizar y hacer mucho más eficiente el comercio internacional y también, en segunda instancia, para reducir los costos en el transporte marítimo. Digo, si nosotros quisiéramos llevar una mercancía, solamente un contenedor desde Manzanillo, no sé, al puerto, bueno, que como les había comentado, en Chennai, que queda en India, pues bueno, muy seguramente nos tomaría o nos costaría varios cientos de millones de dólares, pues únicamente en el combustible, y entonces, pues bueno, el diseño de estas rutas pues, bueno, hace que esos costos en combustibles, en maniobras, en temas de seguridad, se vayan diluyendo entre todos los usuarios. No sé si por el momento tengamos alguna duda, alguna pregunta al respecto. Entonces, vamos a estar viendo, ¿ok? Vamos a estar viendo, pues bueno, las principales rutas que, pues bueno, existen para el comercio, para el caso mexicano. Tenemos en primera instancia esas rutas que vienen desde Asia hasta Manzanillo. Bueno, una de las líneas navieras más importantes, MSC, que es Mediterranean Shipping Company, pues bueno, diseña su ruta que va desde Quindao hasta Lázaro Cárdenas y bueno, posteriormente baja ese buque hasta Centro Sudamérica. Pero, pues bueno, va tardando más o menos unos 32 días desde Quindao, famosísimo por la producción de cierto tipo de cervezas, posteriormente, que son incluso importadas y consumidas aquí en México, posteriormente pasan hacia el puerto de Busan. Nosotros llegamos a comprar muchos componentes electrónicos para poder fabricar televisiones, el ensamblado de teléfonos celulares y bueno, por ejemplo, las antenas de telefonía celular, esas antenas que nosotros vemos en la carretera o de repente en las colonias, ¿sí? Que sirven para difundir la señal de Telcel, de Movistar, AT&T, pues bueno, esas antenas o muchos de esos componentes provienen precisamente de Busan. Posteriormente, pues bueno, de Busan pasan hacia el puerto de Shanghai y pues bueno, es uno de los grandes centros logísticos de China. También se le conoce, bueno, bueno, es uno de los puertos donde muchas de las mercancías que son producidas en el interior de China pasan y son cargadas a cada uno de los buques. ¿Qué es lo que nosotros compramos directamente o lo más cercano hacia el puerto de Shanghai? Eh, También llegan a ser algunos tipos de componentes o de aparatos electrónicos ya terminados. Si nosotros de repente nos vamos, en el caso de Guadalajara, a San Juan de Dios, o si de repente a la Ciudad de México, en Tepito, en Cancún, si de repente nos vamos a Plaza 2000, ¿cómo se llama ahorita esa plaza? ¿Sigue teniendo el mismo nombre?
por el crucero. Creo que las tiendas. Ah, las tiendas, sí, cierto. Las tiendas. Entonces, pues bueno, nosotros podemos encontrar, perdón, a lo mejor la tablet china de súper buena calidad que nos va a durar 2 o 3 meses, a lo mejor y algún teléfono celular chino, bueno, obviamente no de marca, que bueno, son producidos precisamente en la zona de Shanghai. Y pues bueno, posteriormente Ningbo y Xiamen, pues bueno, son productores de muchos aparatos que nosotros les entregamos a los niños, generalmente juguetes, ¿sí? Y pues bueno, Hong Kong, que pues bueno, también es uno de los grandes centros logísticos, ropa, e incluso pues bueno, se llegan a cargar maquinarias, eh, para que posteriormente nosotros podamos transformar, pues bueno, por ejemplo, para la industria de la minería, para la industria agrícola, para la industria automotriz. Muchas de esas maquinarias o herramientas que son utilizadas para todas las industrias son producidas, pues bueno, precisamente en la zona eh, suroeste de China, en Hong Kong y bueno, prácticamente también en Chihuahua. Y ya una vez que llega, pues bueno, precisamente del puerto de Hong Kong o de Chihuahua, pues prácticamente va directo hacia el puerto de Manzanillo y posteriormente hará una escala hacia el puerto de Lázaro Cárdenas, donde bueno, prácticamente tardan entre 20 y 21 días para poder estar llegando hasta el destino final. Esto, si las condiciones climatológicas son óptimas o, bueno, más bien ordinarias. Por obviedad, si de repente nos encontramos con un huracán o un tifón del trayecto, pues bueno, esto hará que el buque se tenga que desviar hacia una zona pues más segura y retrasar obviamente los periodos de entrega. Del lado, pues, del Pacífico, del Atlántico o del Golfo de México, pues, bueno, prácticamente las mercancías que se reciben son de Europa y en parte de los Estados Unidos. Eh, muchos, por ejemplo, o partes automotrices que pudieran ser producidas a lo mejor en Alemania, ¿sí? O componentes electrónicos que, bueno, pueden ser producidos prácticamente en todo el norte, en el área del norte de Europa o en Inglaterra, son comprados, o bueno, son elementos que nosotros compramos con regularidad, que provienen de esos lugares, ¿no? Y pues bueno, prácticamente de los Estados Unidos, pues bueno, todas las mercancías que nosotros podamos estar visualizando cuando vamos, no sé, a Sam's, a Costco, ¿sí? Pues bueno, la mayor parte, precisamente para eficientar un poquito el tema de los costos, son traídos vía marítima. Generalmente a mí me gusta establecer que tanto México, bueno, en su caso México es una de las grandes excepciones que existe en el comercio internacional. Como vimos nosotros, bueno, con el maestro Arturo Carrillo, la mayor parte del comercio internacional sucede a través de la vía marítima. Si mal no recuerdo, debe de ser entre el 80, más o menos el 80% del comercio internacional es movido a través de los puertos. Cuando nosotros comparamos el tamaño de nuestros puertos contra el tamaño de nuestra capacidad de consumo, digo, no hay que obviar que, bueno, si bien Manzanillo es una ciudad mediana entre 300, 400 mil habitantes, pues bueno, se encuentra cerca de ciudades, pues bueno, relativamente grandes como Guadalajara o la Ciudad de México, ¿sí? Y lo que ocurre es que, bueno, por lo menos para el caso mexicano,
la mayor parte del comercio internacional sucede a través de las vías terrestres. De ahí también la desidia, por ejemplo, como comentaba por ahí el maestro Arturo Carrillo, en el que pues ya lleva varios años en el cual está el proyecto de la ampliación del puerto de Manzanillo hacia la zona de Cuyutlán, que ya llevaba, bueno, prácticamente más de 10 años el proyecto de la ampliación del puerto de Veracruz, que si bien ya se han hecho esfuerzos precisamente en ese sentido, pues aún falta y falta bastante, bastante por hacer. Podríamos decir que los gobiernos en ese sentido, pues han priorizado la modernización de los cruces fronterizos desde ya hacia los Estados Unidos, ¿sí? Sobre pues la ampliación y una mejora en las capacidades logísticas de los puertos nacionales, ¿no? Y pues bueno, esa reducción o esa falta de planeación, pues bueno, prácticamente se ve reflejado, pues bueno, en ese diseño de las rutas logísticas, ¿no? Cuando nosotros hablamos, bueno, no solamente para el caso de Europa o de Asia, México, pues bueno, tiene o ha hecho esfuerzos para el diseño de ciertas rutas en apoyo y coordinación con ciertas líneas navieras, ¿sí? Sino que también, pues bueno, mucho del comercio que se tiene ahora sí con Centro y Sudamérica es a través de estas rutas marítimas. Por ejemplo, de Buenos Aires, Montevideo, Río Grande, Navegantes, Santos y Río de Janeiro, todos ellos en Brasil, pues bueno, prácticamente proviene mucho de la alimentación de la cual nosotros estamos acostumbrados a poder visualizar también en los anaqueles de los supermercados. Cada vez que nosotros vamos a Chedraui, a Walmart, a Comercial Mexicana, y vemos a lo mejor un pollo bachoco, ¿sí? Pues bueno, muy seguramente ese pollo haya sido producido en Brasil, ¿sí? De repente, si nosotros vamos a la tortillería y compramos pues una tortilla de maíz, ya sea blanco o amarillo, un porcentaje relativamente importante, pues bueno, puede provenir tanto de Brasil como de Argentina, ¿sí? Obviamente, nuestro principal proveedor, Estados Unidos, por la cercanía, pues bueno, reduce u opaca el resto del comercio internacional, pero pues bueno, sigue siendo uno de nuestros principales proveedores. Lo mismo que ocurre con el puerto de Singapur, pues bueno, ocurre en el puerto de Caucedo, en República Dominicana. Es uno de los grandes centros logísticos de América Latina y el Caribe. Si bien el principal punto logístico indudablemente será Panamá, porque por ahí tiene que cruzar, bueno, prácticamente toda la mercancía, ¿sí? Que, pues bueno, quiera cruzar desde el Pacífico hacia el Atlántico, pues bueno, muchas de las mercancías que a lo mejor son producidas en Colombia, Venezuela, en Brasil, Argentina, van y paran precisamente al puerto de Caucedo para esperar esos tránsitos o transbordos, bueno, más bien esos transbordos para buscar cambiar ahora sí de buque o de ruta, pues bueno, hacia otros lugares, como puede ser Europa, África, Norteamérica, México, Centroamérica, u, u otros lugares, ¿sí? Eh, una de las rutas que más llama la atención es una que va directo desde el puerto de Tánger, en Marruecos, hasta el puerto de Manzanillo. Eh,
Si nosotros hacemos el comparativo de cuánto tarda este buque, nos podemos estar dando cuenta que tarda 18 días en cruzar desde Tánger, pasar por Cartagena, cruzar por el canal de Panamá y posteriormente ir al puerto de Manzanillo. Digo, el comercio es tan importante entre estos puntos, o tan importante como para tener una ruta logística, una ruta naviera exclusivamente para estos, bueno, sí, para estos tres puertos: Tánger, Cartagena y Manzanillo, ¿sí? Y ustedes se han de preguntar, bueno, ¿y nosotros qué estaremos comprando desde Tánger? Bueno, resulta que cuando nosotros vamos a lo mejor al mercado o vamos, por ejemplo, por la calle y vemos a una persona que está vendiendo aguas frescas, indudablemente tendrá un agua de Jamaica. Y una parte muy importante de la flor de Jamaica proviene precisamente del norte de África, específicamente de Tánger, precisamente. Y nosotros vendemos pues frijoles, bueno, prácticamente todo tipo de semillas, ¿sí? Frijoles, lentejas, alubias, ¿sí? Que pues bueno, generalmente son producidas en Sinaloa, Sonora, esa parte del noroeste, ¿sí? Y que pues bueno, por cuestiones logísticas son enviadas hacia el puerto de Manzanillo y posteriormente exportadas hasta esos lugares, ¿sí? Entonces, no es que nos encontremos, bueno, tan aislados del mundo, o que no sea un país o un destino o bueno, sí, un destino de exportaciones o una fuente de importaciones para otros países. De hecho, es tan importante que se diseñó precisamente esta ruta para, para estos tres puertos, ¿sí? Y bueno, si nos estamos preguntando a lo mejor nosotros si hay comercio en Oceanía, pues bueno, efectivamente, el puerto de Ensenada tiene una ruta que va desde Ensenada hasta Papet, que es prácticamente una isla en medio de la nada igualmente, y que posteriormente llega hasta Auckland o hasta Sydney. Y si nos preguntamos de repente, bueno, ¿y nosotros qué estaremos consumiendo de estos lugares? Cada vez que ustedes van al súper o al Oxxo y requieren a lo mejor comprar 1 litro de leche, pues bueno, muy seguramente una parte de los componentes, o un componente muy importante de esa leche que nosotros podríamos conocer como grasa anhidra o grasa seca, pues bueno, proviene precisamente de, eh, de Auckland, ¿no? Del puerto de Auckland. Incluso, pues bueno, cuando nosotros compramos esa crema Lala 100% mexicana, leche Lala 100% mexicana o Alpura, pues bueno, sí, efectivamente, pues alguna, o existirán vacas aquí en México, se procesará ese alimento, ¿sí? Pero para poder maximizar precisamente ese producto, pues bueno, se requiere de la compra de otros insumos de otras partes del mundo para su transformación, ¿sí? Entonces, pues bueno, al final son las principales rutas que se encuentran o que conectan más bien a nuestro país con el resto del mundo. No sé si de repente tengamos alguna duda, alguna pregunta. ¿Cómo vamos, además de bien aburridos? ¿Cómo cree, profe? Yo sí le estoy poniendo atención, ¿eh? Ok, perfecto. Ahora vamos, pues bueno, prácticamente a la parte que más me gusta. Si bien estuve trabajando por ahí unos 12 años, por ahí esa camisa de aduanero
a pesar de que uno esté trabajando 1, 2 o 6 meses o 10, 12, 15, 20, 25 años, pues bueno, esa camiseta siempre la tenemos bien puesta e incluso en muchas ocasiones nos es difícil pues asimilar el hecho de que ya no estamos ahí, ya sea porque nos hayan corrido porque somos muy malos elementos o porque en su momento, como en el caso del licenciado, del maestro Arturo Carrillo, pues en su momento haya decidido, pues bueno, sí dejar ese trabajo para dedicarse a otro tipo de actividades, ¿no? Cuando nosotros hablamos de las aduanas, pues bueno, prácticamente todos pensamos en el comercio internacional como esa gran barrera que existe, aquello que cuando nosotros pedimos cosas en Alibaba, en Wish o en otras, en Shein o en otras compañías chinas, nos retienen la mercancía. Eh, pero no es una figura nueva y no es única y exclusivamente esa actividad la que tiene que estar realizando. ¿Sí? Como dice aquí en la diapositiva, la palabra aduana, pues bueno, viene desde los árabes, ¿no? Adayuan le decían anteriormente, y que pues el significado es un libro de registros, un libro de cuentas, ¿sí? Entonces, pues bueno, de ahí nos empieza a dar una idea de cuál puede ser una de las múltiples funciones que pueda tener por ahí la aduana. Se dice que la aduana es unidad administrativa por conducto de la cual se realiza el despacho de las mercancías. Y posteriormente, bueno, el despacho de las mercancías se puede definir como todos esos actos y formalidades y que son necesarias para llevar a cabo las operaciones de comercio exterior. Es decir, son tanto los papeles que nosotros debemos de llevar, de llenar, las leyes que tenemos que seguir y pues bueno, las acciones que de repente, de manera legal o ilegal, llevamos a cabo. Es decir, que si de repente es común que nosotros tengamos que sacar un billetito, ¿quién está en el billete de 1,000 pesos? El billete de 1,000 creo que es de este Miguel Hidalgo y el más nuevo de Madero, Creo que es Francisco y Madero. Madero y no recuerdo Y el nombre de las otras dos personas. Carmen no Carmen sé Cerdán quién. y Hermila Galindo. Ajá. Muy bien. Entonces, Muy si de bien. repente por ahí el aduanero ¿sí? Pide, dice, no es que, no es que va a sonar muy feo, pero bueno, mejor un hidalgo, ¿no? Pues pasa un hidalgo para que pueda pasar por ahí la mercancía o para agilizar por ahí los trámites. Ah, pues bueno, entonces, si eso es común, se puede convertir en un acto, ¿sí? O una formalidad para llevar a cabo una operación de comercio exterior. ¿Sí? Entonces, regresando a lo que nos está diciendo la diapositiva, pues bueno, es una unidad administrativa, es decir, se encarga de administrar. ¿Administrar qué? Aquellos actos y formalidades que son necesarias para poder llevar operaciones de comercio internacional. Aquí esta definición, pues bueno, sí voy a hacer por ahí hincapié a que, bueno, como nos dice, mercancías de importar o exportar, es muy limitativo. Eso de importar, exportar, ciertamente es lo primero que nosotros pensamos cuando hablamos de comercio exterior. Digo, si quisiéramos, por ejemplo, estar hablando de todas las operaciones que se pueden realizar en una aduana, pues bueno, primero tendríamos que estar hablando del artículo 90 de la ley aduanera sobre los regímenes aduaneros. Y bueno, tenemos importaciones definitivas, temporales, almacenes, Tránsito internacional, nacional e internacional.
tendríamos que estar hablando, pues bueno, de muchas otras actividades. Pero bueno, a grandes rasgos lo que nosotros pretendemos es meter y sacar mercancías del país, ¿sí? Y entonces nos dice también en esta otra sección que se encuentra facultada por ley. Es decir, que yo no puedo llegar al puerto de Manzanillo, obviamente sin ser autoridad, digo, porque yo ahorita no lo soy, y entonces empezar a querer regular lo que está pasando por ahí. ¿Por qué? Porque no estoy facultado por ley para poderlo realizar. ¿Sí? Entonces es una unidad administrativa, ¿sí?, que debe de estar o que debe de cumplir con cierta normatividad. Para entonces, dice aquí, controlar la legalidad de las operaciones, así como inspeccionar embarques, medios de transporte y almacenes. Y entonces generalmente me hacen a mí una pregunta bastante interesante y me dicen, si yo traigo droga en mi maleta, ¿se puede inspeccionar? Pues claro que sí. Y si esa maleta se encuentra dentro de un avión, ¿la aduana lo puede inspeccionar? Claro que sí. Pero, a ver, yo les hago una pregunta. Si yo, o si a mí se me ocurre ir con el maestro Arturo Carrillo, no sé, a Colombia, a Bogotá, o de dónde cayeron los últimos decomisos, Lic Arturo, Sí, efectivamente, de Panamá. Panamá, o íbamos, por ejemplo, a Panamá, y se nos ocurre, pues, venir ingeridos. Eso quiere decir, pues bueno, hay gente que tiene la destreza y la habilidad de poder tragar una bolita de, pues bueno, rellena de cocaína sin poderla morder y que bueno, y caiga en el estómago, ¿no? Entonces, podemos entender, la aduana va a inspeccionar aquellas mercancías, y voy a recalcar aquí la palabra mercancías, de comercio internacional. Y cualquier tipo de estupefaciente o de droga también es considerada una mercancía. Pero si el de la aduana sospecha que ya sea el maestro Arturo o yo venimos ingeridos, la aduana nos podrá revisar, sí o no. Sí, sí lo hace, creo, ¿no? Si lo hace, Tienen su escáner, algo así, para ver si hay algo extraño ok. dentro. Sí, de hecho en la Ciudad de México hay por ahí un escáner. Anteriormente había uno aquí en bueno, en Guadalajara, en Cancún, pero pues bueno, después se dijo que ese escáner era violatorio a los derechos humanos y se suspendió por ahí el uso hace 15, 16, 17, como 18 años más o menos. Pero la aduana tendría facultad para revisarme. A ver, algún otro compañero. Yo digo que sí, porque está fundamentada por otras autoridades. Entonces, o sea, como que otras autoridades le dan el poder a la aduana para que en la aduana sí te puedan, pues, revisar las mercancías, porque justo su labor es ver que todo esté bien, o sea, que no esté pasando algo ilegal ni nada de eso. Entonces, por eso sí tienen la autoridad de hacerlo. Ok, perfecto. A ver, otro compañero que nos quiera decir que opine lo contrario o con una visión más o menos similar. ¿No? Ok. Para el caso de la aduana mexicana, como nosotros podemos estar visualizando, déjenme lo pongo ahora de color azul, nos dice, facultada por ley para comprobar y controlar la legalidad de operaciones. Obviamente, si yo quiero llevar droga, pues bueno, incluso está prohibida en primera instancia por la Ley General de Salud y también la Ley General de Exportaciones e Importaciones mantiene bueno, ciertas mercancías como prohibidas, obviamente respaldado también en la Ley General de Salud. Lo que está prohibido en la Ley General de Salud
también debe de estar prohibido en la Ley General de Exportaciones e Importaciones. Muy bien, entonces nos dice, para inspeccionar embarques, si yo estoy transportando la droga en mi estómago, ¿me considero un embarque? Pues no, ciertamente, pues una de las características es que un embarque se trata de un objeto. Medios de transporte, cuando nosotros entendemos por medios de, o lo que nosotros entendemos por medio de transporte, pues bueno, tenemos medio de transporte marítimo, aéreo, terrestre, incluso por cables y ductos, ¿no? Pero entonces, ¿el ser humano podría ser considerado un medio de transporte? Una cosa es que lo puedas utilizar como, y otra cosa es que legalmente pueda ser considerado un medio de transporte. E incluso si nos vamos a nivel constitucional, pues bueno, nada nos podría a nosotros estar impidiendo el libre tránsito, ¿sí? Y entonces, como tenemos esa libertad de tránsito o esa libertad de decisión de hacia dónde nosotros queremos ir, pues bueno, entonces nada nos podría a nosotros estar obligando a ir de un punto a otro. Bueno, en estricta teoría, a lo mejor llega la mamá con la chancla y nos dice, de aquí te vas hasta la escuela, si no, chancla, ¿no? Y entonces sí, nos obliga, ¿no? Pero en estricta teoría nosotros tomamos la decisión de ir a la escuela con el incentivo de que la mamá tiene la chancla, ¿no? Pero pues bueno, por eso no somos considerados un medio de transporte. Considerado almacén, pues bueno, el almacén es un espacio geográfico y como nosotros, como individuos, tenemos la libertad de movernos de un lugar a otro, tampoco somos considerados almacén, ¿sí? Y luego, para vigilar y regular el manejo, transporte o tenencia de mercancías. Entonces, como no puede inspección, como la aduana, inspecciona embarques, inspecciona medios de transporte, inspecciona obviamente las mercancías y los almacenes, y nosotros como individuos no somos considerados ninguna de esas cuatro cosas, no somos embarque, no somos transporte, no somos almacén y mucho menos somos mercancía, entonces la aduana no está facultada para revisarnos. Es ahí donde nos comentaba el maestro Arturo Carrillo. Entonces nosotros tendríamos que pedir en apoyo y coordinación a otras instituciones que sí están facultadas para ejercer ese acto de autoridad, ¿sí? a, a que nos pudieran apoyar. Y es entonces cuando de repente uno ve en las noticias, en el aeropuerto de la Ciudad de México, agentes de la Gendarmería Nacional o en su momento de la Policía Federal encontraron a tantas personas ingeridas. Pues bueno, o fue trabajo en su momento de aduanas o fue trabajo de migración y que en apoyo y coordinación y que en nuestros casos, y no me va a dejar mentir por ahí el maestro Arturo, de que nosotros decíamos, mejor para nosotros, me voy a dormir temprano a mi casa. ¿Sí? Ok, por aquí nos dice Gerardo Tadeo, en el puerto de Manzanillo, en un previo de mercancías estaba exportando madera, pero al momento de ingresar solicitaron revisión y estaba declarada de un tipo de madera, pero cuando le llamaron a Profepa resultó que era Singualica, una madera protegida. Y sí, efectivamente, ¿ahí qué es lo que ocurre? Pues un agente de aduana, bueno, no un agente de aduana, un verificador de la aduana o un oficial, pues conoce tanto de mercancías como cualquiera de nosotros, ¿sí? Va a la Soriana y prácticamente compra el mismo café que nosotros, ¿sí? Compra las mismas camisas e incluso las mismas camisas piratas que nosotros, ¿sí? Y entonces es conocedor general de las mercancías y a lo mejor sí un tanto más especialista en tema de esa clasificación, pero ya si a mí me muestras
una madera de cedro con cingualica o cualquier otro, o pino, pues yo prácticamente los voy a ver iguales, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Llamar al especialista. No me vayan a preguntar a mí sobre el tequila blanco y el tequila plateado, porque inmediatamente ya sabemos qué tipo de tequila es, ¿no? O entre cerveza lager y entre cerveza porter, porque inmediatamente nada más con verla también ya sabemos. Pero ya cuando nos preguntan cuestiones un tanto más técnicas, pues bueno, hay que hacerle como en el precio de la historia, ¿no? Hablar a un especialista que nos dé más o menos una idea de qué tipo de mercancía es. Entonces, sí, la ley aduanera establece que quien va a verificar la mercancía tendrá que ser el de la aduana, pero si el de la aduana dice, híjoles, es que yo no soy especialista en maderas, pues bueno, muy seguramente el de Profepa sí, ¿sí? ¿Por qué? Pues bueno, porque ellos ya estudiaron o sanidad vegetal, o estudiaron una licenciatura en ecología, o saben sobre animalitos y plantitas, ¿sí? Entonces, pues bueno, ya inmediatamente apenas la ven a 3 kilómetros de distancia y ya te dicen hasta de qué bosque fue talado ese árbol, ¿no? Y a qué horas y si tenías un sombrero rojo cuando lo estabas talando, ¿no? Entonces, pues bueno, ahora sí que muchas gracias a Gerardo Tadeo por esa, eh, por esa intervención. Entonces, pues bueno, esto ya nosotros lo podemos estar viendo del reglamento de la ley aduanera, que nos establece qué es una aduana. Y generalmente también me gusta comentarles, cuando me toca dar clase a mis alumnos, que la ley aduanera mexicana es de las pocas leyes en el mundo que remite al reglamento la definición sobre qué es una aduana. Cuando nosotros, por ejemplo, nos vamos a la ley de puertos, pues es en la ley donde establece qué es un puerto. Y si mal no recuerdo, debe de ser en el artículo 1 o 2 de esa ley. La lógica sería que la ley aduanera nos estableciera qué es una aduana, pero es de las pocas leyes que no nos dice en la ley a qué nos estamos refiriendo con una aduana, ¿sí? Sino que nos tenemos que ir al reglamento. Entonces, ¿sí adelante? Y lo dice como, en el reglamento lo va a encontrar como lugares autorizados. Y luego dice que son las aduanas, mas no afirma el concepto como tal y lo tipifica en la ley como un concepto determinado. Solo dice, son los lugares autorizados para el ingreso y salida de las mercancías. Sí, efectivamente, porque después tenemos los lugares distintos a los autorizados, que de facto, cuando es un lugar distinto al autorizado, se convierte en un lugar autorizado. Pero pues son singularidades que de repente va presentando por ahí la legislación mexicana, ¿no? Entonces, ya que nosotros sabemos qué es una aduana, qué sí puede hacer y qué no puede hacer, ¿sí? Entonces, pues bueno, nos dice, el objetivo de que exista una aduana es vigilar y regular el manejo, transporte o tenencia de mercancías, objetos de comercio exterior y los actos o hechos que deriven en la entrada al país o salida de las mismas. O se hace, pues bueno, prácticamente esas operaciones de comercio exterior. Y pues bueno, aquí tenemos algunos ejemplos de las aduanas. Si mal no recuerdo, esa debe de ser la aduana de Tijuana, en el Chaparral, hasta donde recuerdo, ¿no? Entonces, pues bueno, ya el artículo 9 es precisamente el que nos empieza a hablar de los lugares autorizados, ¿sí? Y entonces ya nos establece que pueden existir o que las aduanas pueden existir en aeropuertos, en cruces fronterizos, que hay aduanas marítimas, hay aduanas terrestres y hay aduanas aéreas. No necesariamente por imponerle por ahí un título de aduana marítima signifique que sus actividades van a ser única y exclusivamente en un puerto. Digo, un ejemplo también podría ser el aeropuerto de Manzanillo, que ahí, bueno, hay un oficial de aduanas,
O, por ejemplo, el aeropuerto de Cancún o la aduana de Cancún. La parte más importante o el despacho, las actividades más importantes de la aduana de Cancún se llevan en el aeropuerto, recibiendo los pasajeros. Podríamos decir que tiene más características de una aduana interior que de una aduana marítima. Ok. Entonces, ya que nosotros dimos esas particularidades, ya sabemos perfectamente qué es una aduana y que, pues bueno, va a tener que ejercer por ahí las facultades para poder controlar esas actividades. Hay que recordar aquí, bueno, forma parte, o la aduana es un órgano desconcentrado del Servicio de Administración Tributaria, ¿sí? Si nosotros nos vamos precisamente a esta definición, nos dice unidad administrativa, es decir, las aduanas son entidades administrativas, ¿sí? Y pues bueno, aquí todas las funciones y los requisitos que en caso, por ejemplo, si algún operador, algún aeropuerto, algún puerto decide realizar a sus actividades, pues bueno, debe de poner a disposición de las aduanas pues los instrumentos para que pueda desarrollar sus actividades de forma correcta, ¿no? Ahora, no solamente las aduanas se encargan de revisar mercancías, ¿sí? Sino también se originaron para seguir un objetivo fiscal, es decir, cobrar impuestos, ¿sí? Entonces, cada vez que nosotros a lo mejor ya estamos pasando como pasajeros internacionales y de repente vamos con mercancía de más o regalitos de más, entonces tenemos que pagar impuestos y esa es una de sus funciones. Si nosotros vamos a importar un contenedor por el puerto de Manzanillo, pues muy seguramente vamos a tener que pagar impuestos, ¿sí? Contribuciones, y entonces esa es la función fiscal. También las aduanas tienen una función económica. Hasta los años 90 México tenía un tipo de cambio fijo, es decir, era más o menos 3 pesos por dólar, ¿sí? Y antes de eso, pues bueno, a lo mejor eran 12.50 y luego que 3,000, bueno, teníamos un tipo de cambio fijo. Para que eso pudiera ser posible, pues bueno, se tenía que ver cuáles eran las cantidades de importaciones y de exportaciones, generar por ahí para que más o menos exista el mismo balance, y entonces la aduana establecía cuántos millones o miles de dólares estaban importando, cuántos millones o miles de dólares estaban exportando, y entonces se establecía por ahí un precio de equilibrio para más o menos fijar por ahí los tipos de cambio. El instrumento es un tanto complejo, y como lo que estamos viendo ahorita en las aduanas, pues bueno, estamos hablando más sobre el tema de las aduanas, pero pues bueno, ese tema económico es incluso válido al día de hoy para otros países, por ejemplo, China u otros países, bueno, generalmente de Centroamérica. También tienen una función de vigilancia. Esa función de vigilancia, pues bueno, como su nombre lo dice, hay que estar inspeccionando las mercancías que se están introduciendo a territorio nacional. ¿Para qué hay que inspeccionarlas? Pues bueno, para saber que está cumpliendo ciertas normatividades. De repente, pues bueno, no sé, que si son alimentos, esos alimentos estén en buenas condiciones, los ciudadanos estén en capacidad de poderlos ingerir, a lo mejor, y si se trata de productos, no sé, metálicos, pues bueno, que no vengan contaminados con material radioactivo, pues bueno, todo lo que nosotros nos pudiéramos estar imaginando por normas es precisamente lo que tiene que estar verificando la aduana. También las aduanas tienen una función estadística, ¿sí? Generalmente, cuando estamos hablando de puertos y aeropuertos, pues bueno, generalmente hay un crecimiento diferenciado, por ejemplo, entre el puerto de Manzanillo o el puerto de Lázaro Cárdenas, o a lo mejor el puerto de Puerto Progreso, ¿no? Esa información, pues bueno, las aduanas en parte junto con la administración portuaria, son encargadas de
obtener esa información y entonces hacerla llegar a otras autoridades, bueno, en general de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a lo mejor entidades dependientes del Ejecutivo Federal, para entonces evitar que se vayan generando cuellos de botella logísticos, que de repente uno diga, híjoles, como que ya mi mercancía se tarda mucho por el puerto de Manzanillo, o se tarda meses en poder apenas salir del puerto o llegar al puerto de Lázaro Cárdenas, ¿no? Entonces, o peor aún, por ejemplo, si en el aeropuerto de Cancún no se tuviera información de cuál es el crecimiento de los pasajeros, pues a lo mejor ya aún seguirían con una sola terminal en lugar de 4, y entonces habría un cuello de botella que haría que los pasajeros desistieran para estar llegando, ¿no? Entonces, pues bueno, toda esa información es utilizada tanto por las autoridades como por empresas privadas para al final empezar a invertir en infraestructura. Y por último, y más importante función, es una función social. La principal función social se refleja en el no cobro, no control. ¿Qué es lo que ocurre si en el tema actual, si de repente Rusia, bueno, nos dijo que ya tenía lista su vacuna? Ah, pues bueno, México con los brazos abiertos, independientemente si Estados Unidos ya la había validado, pues bueno, ya teníamos nosotros los brazos abiertos o las aduanas abiertas para que esas vacunas pudieran introducirse a territorio nacional. Anteriormente, con el H1N1, el Tamiflu podía entrar sin ningún tipo de inspección, ¿sí? Llegó solamente una notificación y decía, de ahora en adelante, el Tamiflu va a entrar libre de cualquier inspección, ¿sí? También, por ejemplo, cuando un deportado está llegando a territorio nacional, pues bueno, les dan una hojita donde dicen, bueno, estamos deportando a tu ciudadano, y entonces el gobierno mexicano o las aduanas mexicanas eximen de cualquier tipo de contribución, ¿sí? Entonces traes herramientas, traes ropa, traes juguetes, lo que tú quieras, que pudiste encontrar a lo mejor en los Estados Unidos, y como ese es un instrumento de trabajo, porque muy segura y de vida personal, y muy seguramente te vas a convertir en un ciudadano más productivo si llegas a traer todos esos materiales, entonces las aduanas dan toda la facilidad, ¿sí? Y también la función de vigilancia, que a partir del atentado terrorista del 11 de septiembre se empezó a hacer más tangible, ¿sí? Entonces, ¿qué se vigila? Cuestiones de seguridad nacional, cuestiones de salud, medio ambiente y patrimonio cultural. Que no existan bombas de destrucción masiva, que de repente no venga contaminada alguna mercancía y que le pueda hacer daño a las personas o a los animales, ¿sí? Y que, pues bueno, al final tampoco, por ejemplo, efectivamente como la de Cancún. A ver si por ahí levantó la mano Alfreda. Sí, gracias. Era para preguntarle sobre si este tema de función de vigilancia es específico a lo que es el tema NEC, que ahora es operador económico autorizado, y lo de CityPath. Sí, de hecho prácticamente las aduanas se empiezan a poner de acuerdo y empiezan precisamente a certificar el nuevo esquema. Bueno, el NEC lo que propone es que se certifique precisamente la seguridad en toda la cadena logística, digo, para hacer menos probable que, pues bueno, de repente se metan materiales que puedan estar dañando la salud o la seguridad tanto de aquí en el país como de otros lugares. Y entonces se dan ciertos estímulos o ciertas facilitaciones para poder importar o exportar mercancías, ¿sí? Entonces, sí, efectivamente, eso forma parte de una función de vigilancia, ¿sí? Y vemos que incluso se sobrepone esa función de vigilancia sobre lo fiscal. Dicen, ok, si tú cumples con todos estos requisitos, entonces te vamos a inspeccionar menos y te vamos a dar incluso incentivos fiscales para que, bueno, obtenga cierto beneficio económico, ¿sí?
Ok, como ya habíamos hablado anteriormente, entonces, pues bueno, existen 49 aduanas, son 47 aduanas, perdón, 19 en la frontera norte, 2 en la frontera sur, 17 marítimas, que son las que las que ahorita, pues bueno, las que podríamos estar hablando, y 11 interiores, que como les decía, pues bueno, para mi gusto, la aduana de Cancún tiene una función más como de aduana interior que que de aduana marítima, pero pues bueno, ya las clasificaciones obedecen a ciertas actividades de las cuales originalmente se había creado por ahí las aduanas, ¿no? Pues bueno, prácticamente las más importantes de las aduanas marítimas, por ahí tenemos la aduana de Veracruz, la aduana de Tuxpan, la de Manzanillo y la de Lázaro Cárdenas, ¿sí? La aduana de Manzanillo, pues bueno, generalmente, bueno, es la aduana más importante en cuanto a carga contenerizada, ¿sí? Y pues bueno, prácticamente todo lo que es ropa, calzado, todos los productos químicos, electrodomésticos para la importación, automóviles, refacciones, tequila para la exportación, ¿sí? El área de influencia, pues bueno, como habíamos visto anteriormente en el video, son casi, bueno, los 17 estados que van obteniendo prácticamente el 60% del Producto Interno Bruto del país. Gráficamente lo podemos ver así representado, ¿no? La aduana de Lázaro Cárdenas, que es de las pocas aduanas en toda, bueno, o la única aduana, o el único puerto en toda América del Norte que tiene la capacidad de poder recibir buques post-Panamax de más de 15,000 contenedores. Es decir, puede recibir incluso buques que no pueden cruzar por el canal de Panamá, ¿sí? Y pues bueno, esa capacidad de recibir esos buques, ahora sí diría el peje que ni Obama lo tiene, ¿sí? ¿Por qué? Porque ni siquiera en Estados Unidos hay un puerto con esa capacidad, ¿sí? Y pues bueno, generalmente también autopartes, neumáticos, maquinaria para la importación, pescado para la importación, y pues bueno, textiles y ciertos tipos de resina para la importación, ¿sí? Es también muy importante para el traslado de los vehículos y carga general, ¿sí? También hay que recordar, pues bueno, que en ese puerto se encuentra próximo, bueno, directamente o a un lado de una siderúrgica, por lo tanto, pues bueno, la importación del carbón y la exportación de ferromanganeso es muy común en esa zona. La zona de influencia, pues bueno, podríamos decir que es mayor precisamente por las rutas de ferrocarril a las cuales tiene acceso, ¿sí? Y pues bueno, tiene también acceso bueno, prácticamente al resto del mundo por la vía marítima, ¿sí? La aduana de Veracruz, probablemente la aduana, una de las aduanas más viejas de todo el continente, ¿sí? También sumamente importante para el traslado de los automóviles. Hay que recordar, pues bueno, unos cuantos cientos de kilómetros se encuentra Puebla con la fábrica de la Volkswagen, ¿sí? Y pues bueno, muy próximo hacia la Ciudad de México, por lo tanto, pues bueno, todo lo que es aceites, ajonjolí, alcohol, juguetes, línea blanca, maquinaria, neumáticos, lácteos, muebles y textiles que son importados precisamente para el consumo, bueno, ya sea de la Ciudad de México o de las zonas cercanas, ¿sí? Y pues bueno, tenemos ahí de manera gráfica cuál es su zona de influencia y que pues bueno, prácticamente se va conectando hacia la costa oeste de Estados Unidos y Canadá y pues bueno, generalmente hacia Europa, ¿sí? Y pues bueno, si empezamos nosotros a hablar sobre los medios de transporte marítimos, pues bueno, cuando nosotros estamos observando los diferentes tipos de buques, nosotros podemos distinguir
o podemos clasificar más bien los buques por el tipo de mercancía que están transportando. Este buque en específico nosotros lo podemos conocer como buque petrolero, aunque bueno, también puede estar transportando gas o cualquier otro derivado de petróleo. Los conocemos o los podemos estar distinguiendo pues por estas enormes tuberías que nosotros vemos en la parte superior de estos buques, ¿sí? Para la inspección es muy complejo, muy riesgoso, puesto que como todo producto petrolífero, incluso cuando nosotros nos vamos a una gasolinería, pues lo primero que nosotros percibimos es ese olor. Ahora imagínense un enorme buque con la capacidad de 1,000 o 2,000 gasolinerías, pues bueno, está emanando una enorme cantidad de gases que pudieran ser tóxicos para las personas que quisieran estar, pues precisamente en esta plataforma, ¿sí? Entonces es muy riesgoso, incluso para el personal de aduanas, estar realizando la inspección. Cuando el profesor Arturo estaba comentando sobre los famosos roll-on, roll-off, pues bueno, estos son los buques de carga rodada. Generalmente son utilizados para estar transportando vehículos. Tal cual como lo vemos, es un enorme estacionamiento. La característica, pues bueno, es precisamente todo lo que nosotros vemos que está en la parte de arriba, también se encuentra sumergido en la parte, hacia la parte inferior, ¿no? Entonces, pues bueno, estos prácticamente vienen siendo de 14 a 15 metros de alto y 14 a 15 metros de fondo. Y pues son, pues bueno, prácticamente uno de los grandes requisitos que exista un puerto que pueda estar recibiendo ese tipo de buques para que se puedan, bueno, cercano para que se puedan estar instalando pues muchas de las ensambladoras automotrices, ¿no? A pesar de que nosotros lo estamos viendo con contenedores, no es un buque contenerizado, es un buque de carga general. Los podemos estar distinguiendo precisamente por estas grúas autónomas. Estas grúas autónomas, pues bueno, pueden agarrar prácticamente cualquier tipo de mercancía, incluyendo contenedores, y entonces ponerlos prácticamente a pie de muelle, ¿no? Muchos de los puertos carecen de unas famosas grúas pórtico que se encargan de estar agarrando esos contenedores, ¿sí? Y ubicándolos, bueno, en la posición donde vayan a ir, ¿no? Entonces, pues bueno, son bastante útiles este tipo de buques para poder llegar pues a puertos relativamente pequeños. También tenemos los buques pesqueros y estos, pues bueno, generalmente cuando uno los ve en primera instancia, pues dice, híjole, si esto que es un enorme yate, pues no, pues bueno, vemos que tiene hasta un helipuerto. Generalmente en este helipuerto, pues bueno, está aquí el famoso helicóptero, aquí bien bonito que lo estoy dibujando, igualito que en una fotografía. Y entonces los buques, antes de estar dejando que salga este helicóptero, van utilizando todos estos radares para poder estar ubicando un banco de peces. Ahora imaginémonos que el banco de peces, o lo que el radar nos está indicando que es un banco de peces, se encuentra muy lejos, allá como a unos 100 kilómetros. Mover un buque de esas dimensiones requiere de muchísimo combustible. Entonces, lo que hacen, y además como se encuentra tan contaminado el mar, se pueden estar llegando a confundir pues una enorme cantidad de basura plástica con esos bancos de peces. Envían el, el helicóptero para hacer una inspección visual y una vez que se confirma que efectivamente se trata de un banco de peces, entonces ahora sí hay que gastarse el diésel y ir a la pesca. ¿Cómo pescan? Pues bueno, con estas enormes grúas, ¿sí? Tiran unas redes y entonces van arrastrando delfines, ballenas, tortugas y todo lo que venga junto con el atún. ¿Sí? Y por último, pues bueno, tenemos los buques que también son conocidos como, ¿de qué, de qué tiene cara ese tipo de buque? Crucero, ¿no? Cruceros.
efectivamente, digo, ya los que están a lo mejor en Cozumel dirán, híjoles, qué feíto está ese crucero. Pero, pues bueno, no solamente los buques están habilitados para transportar mercancías, sino también personas o una combinación de ambas cosas, ¿no? Entonces, digo, el puerto más importante de México se llama Puerto de Cozumel, el segundo más importante es Mahahual, y bueno, posteriormente ya tendremos por ahí otros en Ensenada, Mazatlán, Puerto Vallarta y Acapulco, ¿no? Y por último tenemos el buque contenerizado. Si nos damos cuenta, esta cosa pues no tiene ni una sola grúa autónoma. Eso quiere decir que para poder llegar a un puerto necesita que ese puerto tenga las instalaciones para poder recibirlo. ¿Qué instalaciones? Pues bueno, si nosotros vemos la imagen del maestro Arturo en la parte de atrás, pues bueno, hay unas enormes grúas, ¿sí? Entonces, esas grúas se conocen como grúas pórtico y su chamba es agarrar el contenedor que se encuentra en el buque y posicionarlo en el lugar donde, bueno, generalmente es en algún tractocamión que lo va a llevar hasta su destino o hasta su posición final, ¿sí? Ahora, digo, lo más importante, ya vimos los buques, las aduanas, ya vimos los buques, pero si nosotros queremos transportar una mercancía de un lugar a otro, híjoles, pues generalmente nosotros pensamos en el flete, pero el flete no es lo único que nos va a estar cobrando una línea naviera. Son prácticamente todos estos conceptos que nosotros estamos viendo los que nos van a querer cobrar, o más bien los que nos van a cobrar, porque no es de que quieran, es que lo que van a hacer, ¿no? Entonces, pues bueno, dijimos, en primera instancia por ahí tenemos el flete, ¿no? Y entonces vamos a entender por flete a mover la mercancía de un punto a otro. Hagan de cuenta que ustedes están subiendo al camión y van desde su casa o desde enfrente de su casa o a la esquina de su casa hasta la universidad, ¿sí? Ah, pero nosotros, ¿qué hicimos antes? Pues tuvimos que sacar nuestro dinero o la tarjetita con la que se tenga que estar pagando el camión. Tuvimos a lo mejor, si vamos a hacer varios, que ponernos de acuerdo con que el de atrás va a pagar, o a lo mejor cada quien va a estar pagando. Tuvimos que saber cuánto nos va a estar cobrando el camión. A lo mejor, y si sabemos que hay mucho tráfico, pues tenemos que irnos antes, o a lo mejor si hay mucho tráfico, de repente, ¿qué pasa cuando queremos tomar un Uber y hay mucho tráfico o muchos usuarios? La tarifa sube, ¿sí? O por cuestiones ecológicas también se van haciendo algunos cobros que en un momento, pues bueno, vamos a estar por ahí viendo, ¿sí? Además del flete, lo primero que estamos viendo es un BAF, Bunker Adjustment Factor. Ese BAF, ¿sí? Si nosotros lo queremos definir tal cual, es un cargo por el combustible, ¿sí? Para mi gusto, bueno, si nosotros queremos definir ese búnker o traducir ese búnker, lo podemos, algunos lo ponen como combustible, ok, bueno, sí, lo podemos poner como combustible, está bien. Imagínense que ustedes quieren cargar en un coche, a lo mejor es un Chevy pequeño, pues llenarlo de almohadas de pluma de ganso. Ah, pues ustedes van a decir, sí, claro que sí, no va a haber absolutamente ningún problema. El Chevy puede y hasta en pendiente va a poder. Ah, pero luego, ¿y qué pasa si les dicen que quieren llenar ese mismo Chevy con cartones de cerveza, de caguama? Pues el Chevy va a estar un poquito más pesado, ¿sí? Y entonces va a gastar un poquito más de combustible. ¿Y qué ocurre si al mismo Chevy le queremos poner piedras? Pues muy seguramente, si es que puede, va a gastar combustible, pero como si fuese avión, ¿sí? Entonces, lo mismo ocurre con los buques. Si nosotros cargamos una mercancía relativamente ligera,
el costo del combustible, pues bueno, sería menor. Y si nosotros cargamos una mercancía de 50 o 100 toneladas, pues el buque también va a batallar, ¿sí? Y si le estamos sumando a que otras personas van a estar metiéndole más mercancías y que a lo mejor también va a estar pesado, entonces ese costo, pues bueno, se tiene que incrementar. Luego por acá vemos algo que dice CAF, la C de currency o de dinero, o de divisa más bien. Nosotros podemos ver que hay algunas divisas que no son tan fuertes, que se van depreciando o devaluando a través del tiempo. Entonces, si de repente nosotros nos encontramos en Venezuela, pues muy seguramente no nos van a querer cobrar en bolívares, pero el gobierno va a exigir que el pago se haga en bolívares y que posteriormente te va a vender a ti los dólares. Entonces, pues bueno, en ese inter en que tú cambias esos, o que la empresa cambia esos bolívares a dólares, pues muy seguramente ya se devaluó un 900 o 1000% esa moneda. Por lo tanto, te van a cobrar un CAF que va para reponer esa pérdida que pueda tener. Si de repente nosotros, bueno, en el caso mexicano ya no es tan común, aunque bueno, últimamente se ha empezado a estar cobrando. Ahora, el famoso ACE, ese siempre lo van a estar cobrando, ¿sí? Hay que recordar, los buques están flotando en medio del mar y si nosotros le ponemos más carga de un lado, pues se puede ladear. Para evitar que el buque se esté ladeando, existe algo que se llama lastre o agua de lastre. Antes, los buques tenían piedras y los empezabas ahí a estar arrojando esas piedras al mar para estar nivelando. Ahora, bueno, los buques tienen unas enormes bombas que van llenando unos tanques de agua o van sacando el agua dependiendo para ir nivelando por ahí el buque. Entonces, si de repente tú estás declarando que tu contenedor pesa 40 toneladas, pero realmente pesa 50 o 60, pues bueno, van a tener que sacar agua de un lado, ¿sí? O poner agua de otro lado para entonces irlo nivelar y estarlo nivelando. Y entonces, ¿qué va a ocurrir? Pues encender esas bombas cuesta, ¿sí? ¿Y a quién se lo van a cobrar? Pues al que haya declarado por ahí mal. Luego tenemos por ahí el General Rate Increase, que es un ajuste general que van haciendo todas las líneas navieras, ¿sí? Precisamente para ir ajustando por ahí sus gastos. La gasolina, incluso como nosotros lo podemos estar viendo, la gasolina sube, el costo de las maniobras sube, los sueldos van subiendo, y entonces, ¿qué es lo que qué es lo que va ocurriendo? Las navieras tienen una tarifa más o menos fija y los costos van subiendo, van subiendo, van subiendo. Llega un momento en que las ganancias son menores y entonces tienden a subir, ¿sí? Después tenemos el PSS, Peak Season, que es una temporada alta. Los que viven en Cancún, pues bueno, ya saben de qué estamos tratando, ¿no? De lo mismo, cuando hay temporada alta, mucha gente quiere ese mismo servicio y entonces, ¿qué ocurre con las tarifas? Se elevan. Cuando estamos en octubre, noviembre, todo mundo quiere transportar la mercancía que va a vender en el tianguis, ¿sí? O en sus restaurantes, o en sus hoteles, o en todas las empresas. Y entonces, pues bueno, ¿qué es lo que ocurre? Se cobra una sobretarifa, una PSS. Y luego, por cuestiones ecológicas dentro del buque, pues bueno, existe un cobro que es por un factor, bueno, que le vamos a denominar LSF. El LSF, generalmente es por el cobro de combustibles más benéficos para el medio ambiente. Hasta hace 1 año o 2 años más o menos, pues bueno, era una tarifa, era algo que se cobraba de manera opcional en ciertas líneas navieras, y bueno, cuando no, pues te ibas a una un tanto más económica, ¿no? Pero pues bueno, ahora todo lo están pagando, ¿sí? Hasta aquí no sé si tengamos de repente por ahí alguna duda, alguna pregunta.
¿no? Y bueno, los gastos que nosotros vimos anteriormente son gastos que se van asumiendo dentro del buque. Tenemos otros que son en los puertos o fuera del buque. Tenemos un THC, poco tiene que ver con el tetrahidrocannabinol, la famosa mota, ¿no? No, poco tiene que ver. Ese es un cobro que se va haciendo por las maniobras que se puedan estar realizando al interior de los buques, de los puertos. Por ejemplo, el tema de las grúas pórtico, estar acomodando por ahí los contenedores, que si de repente el que está en la grúa ve que el buque se está haciendo hacia un lado, pues bueno, hay que estarle quitando los contenedores, pues para que esté un poquito más ligero y no se vaya a caer. Eso obviamente tiene por ahí costos. Las tasas del puerto, los amarres, el que se esté posicionando o el que esté fondeado, es decir, estacionado afuera del puerto, pues bueno, también tiene por ahí un costo. Elaborar los BLs, que si bien tiene mucha relación con los contenedores o con la mercancía, pero pues bueno, eso se lleva directamente en las oficinas afuera de los puertos. Limpiar o sellar los contenedores y la seguridad al interior de los puertos, bueno, sellos y limpiezas. Y el ISPS, pues bueno, es la seguridad que hay al interior de los puertos para evitar que se metan malandros, terroristas, narcotraficantes, pues bueno, que sea un área segura para que se puedan estar realizando las operaciones de comercio exterior. ¿Sí? Entonces, digo, si más o menos nosotros queremos ver cómo se pudiera estar visualizando un documento de cotización, pues bueno, voy a presentarles esta cotización, no sé si la puedan estar por ahí visualizando, ¿sí? En los cuales, pues bueno, esta es una cotización de vinos y textiles, se pone el Incoterm, y pues bueno, aquí nos dice, la tarifa incluye el THC, los recargos, la emisión del BL, y todo lo que se va a estar pagando de manera adicional, ¿no? Recargos, el embalaje, la aduana, seguros, ¿sí? Entonces, algo así nos entregan a nosotros las líneas, bueno, los agentes navieros o las líneas navieras cuando vamos a transportar por ahí las mercancías. Por el momento, digo, ya prácticamente son las 9:02, creo que ya me pasé por ahí unos minutos, pero no sé si tengan alguna duda, algún comentario. Ya los aburrí. No, profe, realmente todo estuvo muy interesante. A mí me quedó una pequeña duda cuando estaba comentando sobre las rutas de el puerto de Manzanillo a China. Me puedo dar cuenta que casi todas las pasaban a Hong Kong y de Hong Kong ya se iba como a los demás lugares. Algo había escuchado que Hong Kong es como un tipo eh, paraíso fiscal. Es por eso que todos los puertos primero llevan toda la mercancía a Hong Kong y después ya lo mandan al mundo. Perdón, hay diferentes rutas. Esa es una, pues bueno, que obviamente fue diseñada por MSC, pero hay otras compañías, Hapag-Lloyd, One, Hanjin Shipping, que pues bueno, pueden incluso estar enviando las mercancías desde Manzanillo hasta Ningbo directamente, o pasan primero por Japón, por el puerto, no sé, por Tokio, Narita, Yokohama. Bueno, prácticamente es un ejemplo, pero sí, el puerto de Hong Kong sigue siendo uno de los más importantes porque fue el primer gran puerto chino. Hay que recordar que antes, pues bueno, como colonia inglesa y como una zona con una actividad económica exclusiva, había recibido muchísima inversión, y pues bueno, al momento en que por eso de los años 90 vuelve a formar parte de China, pues lo más sencillo fue generar ese hub logístico y productivo alrededor de Hong Kong. A ver, por ahí, Ángeles Elena.
Sí, ahorita me surgió una duda viendo la cotización del transporte de los contenedores. O sea, en su experiencia, bueno, la suya y el maestro Arturo, es mejor porque veo que el Incoterm que tiene es el más básico, el que casi no incluye nada. En cuestión de precios, es mejor pues contratar ese y contratar pues lo demás como el envase, embalaje, carga, descarga y todo eso aparte o, o es mejor ya el Incoterm como más completo. Ahora sí que va dependiendo de la experiencia y del tipo de mercancía. Obvio, si es una persona que tiene poca experiencia para poder exportar y que quiere llevar el control de prácticamente todo en lo que esté en su responsabilidad, pues bueno, sí se recomienda un ex-work. ¿Sí? ¿Por qué? Porque al final, pues bueno, no te tienes que responsabilizar por las operaciones de comercio exterior, por trámites de aduana, ¿no? Ahora, obviamente, si se trata de empresas que tengan experiencia en el comercio exterior o que tengan por ahí conocidos o que estén dispuestos, bueno, incluso pueden llegar a reducir costos, no sé, con un SIF o con un FOB, es decir, un Free On Board, dejando prácticamente la mercancía ya una vez que la están trepando en el buque, ¿no? Este, todo depende ahora sí de la red de contactos, del tipo de mercancía y, y de la experiencia. Si yo te dijera que es mejor siempre un ex-work o un FOB o un SIF, te estaría mintiendo. Lo que sí es que uno siempre tiene, por lo menos en el caso mexicano, uno siempre tiene que obedecer, bueno, sí, o negociar o obedecer las necesidades del cliente. Yo, por ejemplo, si quieres vender a Estados Unidos, ellos no te van a comprar, la mayoría no te va a comprar en un ex-work. Generalmente va a ser, por lo menos un SIF, ¿sí? En caso de que sea marítimo. ¿Sí? Entonces, hay muchas cuestiones que uno tiene por ahí que estar revisando antes de pues sí, de poder decir que algo o que un Incoterm es mejor que el otro. No sé si ya amplié las dudas. Sí, bueno, no, muchas gracias, ya me quedó más claro. Ok. ¿Alguna otra duda, comentario? Ok, muy bien. A ver, por ahí Gerardo nos dice, se recomienda mi experiencia que se debe comprar en FOB, SIF y vender en DDP, pero eso ya es tener toda una organización, efectivamente. Digo, vender un DDP, híjoles, pues bueno, ya es hasta estar pagando los impuestos en otro país, bueno, haciéndose cargo de las operaciones en otro país y pues bueno, sí hay, como dice, hay que tener una organización y pues bueno, todos los contactos, ¿no? Y luego nos dice, por lo regular, la mayoría de los importadores en México busca la comodidad por el poder adquisitivo y falta de experiencia. Y sí, desde mi punto de vista, bueno, también me he dedicado yo a la consultoría y la mayor parte de las personas que se acercan, pues bueno, prácticamente es su primera, segunda operación o de repente sí ya han realizado varias exportaciones, pero por ahí dicen que ya no, que no les resulta tan beneficioso el negocio, ¿no? Que de repente detectan por ahí áreas de oportunidad, y sí ya, pues tratan de optar por, pues prácticamente que el importador llegue a la puerta de su casa y le compre la mercancía prácticamente ahí, ¿no? Muy bien, no sé si por ahí tengamos alguna duda, pregunta. Ninguna, maestro. Creo que ya no hay ninguna duda.
No, por el momento, no, ninguna duda. Muchas gracias. Perdón, si no hay dudas ni preguntas, entonces no me queda más que agradecerles prácticamente la presencia a todos ustedes, igual también al maestro Saulo Mendizábal del Instituto ITESCO y al maestro Arturo Carrillo, pues bueno, por estar dándome por aquí la oportunidad. Gracias, maestro Efraín. Pues bueno, jóvenes, bueno, realmente la diapositiva, la general, pues ya era la última diapositiva explicándolo sobre los costos de transporte y sobre la cotización correspondiente que el maestro Efraín estaba presentando. Esa era la última diapositiva. No sé si gusta proyectar la general, maestro, para que ya nada más se vea que se está terminando el material correspondiente. Y pues nos estaríamos viendo el siguiente sábado con el segundo y casi tercer módulo correspondiente de este curso. Esperemos que al menos el día de hoy haya cubierto sus expectativas y que las dudas correspondientes se hayan despejado y también que el grado de aprendizaje haya sido significativo para ustedes. Recuerden que la experiencia profesional de nuestras personas, pues básicamente es lo que nos da la fortaleza de poder explicarles y compartirles parte de nuestro conocimiento, de nuestro desarrollo profesional. Y nos estamos viendo el sábado, jóvenes. Muchísimas gracias. Gracias por su atención, su participación. Si no tienen ninguna otra pregunta, comentario o duda, les agradezco. Que tengan muy buenas noches. Cerramos la sesión del día de hoy a las 9:11. Es el 24 de abril del 2021. Pues muy buenas noches. Gracias, igualmente. Muchas gracias igualmente. Hasta el próximo sábado. Gracias, buenas noches. Hasta luego, Betsa.